Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Hemos escogido Renault precisamente para que se vea que lo que la gente llama value no siempre es lo mismo y se puede encontrar bueno, oportunidades en muchos sitios diferentes, ¿no? Deconstruyendo carteras, creo que es un título, es un principio bastante interesante, porque al final el riesgo de la cartera se gestiona en primer lugar compañía a compañía, y el potencial de la cartera también se consigue en primer lugar compañía a compañía. Entonces, al final, para que la receta sea buena, como si fuera cocinar, como si fuera MasterChef, pues los ingredientes tienen que ser buenos, ¿no? Y también es importante resaltar que no es solo todo lo que reluce. Volvemos a hablar de las compañías de calidad, que a veces son caras, y sin embargo hay muchas veces oro que no reluce. Entonces, para buscar las cosas adecuadas, Renault nos va a llevar un poco paso a paso. Es importante saber primero también qué buscamos, ¿no? Entonces, nosotros creemos que, simplificando, podemos buscar tres cosas, que son gestores, activos y negocio. Y esas tres cosas las queremos a descuento, a un precio descontado. Entonces, vamos a las rebajas del Corte Inglés, o de Londres, o de Nueva York, porque somos globales, ¿no? Y estamos buscando esas tres cosas a precio de descuento. La última cosa, y es que para encontrar esas cosas a descuento claramente, casi siempre hay un problema, siempre hay una tara. O sea que básicamente buscamos cosas buenas, pero nos vamos a un outlet fuera de la ciudad, porque siempre hay algo que está roto. Entonces tenemos que entender un poco cuál puede ser el problema, y que no sea un problema, grave, ¿no? Entonces, volviendo a por qué Renault no es el típico caso value, ¿no? Pues básicamente ha subido un 115% desde el 2011. Eso no parece que sea lo típico, ¿no?, que se compra cuando ha tenido un crash. Pero Renault, por ejemplo, mostrando este chart solo, y ahora dejo que hable Juan, la acción ha subido un 115%, que aquí es 123 porque ha cambiado la escala, pero lo que gana la compañía ha subido mucho más, un 290%. Esto nos dice que básicamente se ha depreciado un 43%, o sea que sí que hay value. Lo que ocurre es que no ha subido la acción lo que debería haber subido, y esto nos lleva a negocio. Habrá que ver qué pasa con los gestores y a ver qué pasa con los activos, y para eso pues dejo que Juan dé un poco más de detalle. ¿La has quitado? Bueno, sí, en línea un poco con lo que comentaba Iván antes, a nosotros Renault desde el principio nos pareció un caso muy claro de valor oculto o de un activo oculto, conforme más íbamos mirando, ¿no? Y realmente esto que ha mostrado Andrés en unas diapositivas, el sector de automoción está muy infravalorado por una serie de razones que nosotros tratamos de mostrar en esta transparencia, pero que se pueden resumir en tres grandes bloques de incertidumbre que ahora mismo afectan al sector de automoción, que básicamente son, por un lado, la ciclicidad, es decir, es un sector eminentemente cíclico que a su vez se ha visto afectado por un crédito muy fácil, una facilidad de crédito que ha ayudado a las empresas de automoción apoyadas en sus empresas de financiación captivas a pues meter cada vez más fuerza y facilidades de financiación para los clientes y aumentar los volúmenes, por así decirlo, gracias a unos tipos de interés muy bajos, ¿no? Tenemos casos específicos como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos o en algunos países de Europa, como puede ser Reino Unido o Alemania, donde estamos en un punto del ciclo históricamente alto, ¿no?, en número de coches vendidos, por así decirlo. A su vez, en la parte del ciclo también tenemos China, donde en los últimos 5 o 10 años ha habido un volumen de crecimiento muy grande, ayudado por unos incentivos y unas subvenciones por parte del gobierno chino, que lo que quería era que cada vez se vendiesen más coches. Ahora está un poco con el discurso de que se vendan coches eléctricos, ya no solo coches, ¿no? El segundo bloque de incertidumbre y que genera miedo en el mercado sería el disruptivo, el de la disrupción tecnológica. Lo que se está hablando ahora mucho en prensa, que es el vehículo eléctrico, el vehículo autónomo, el vehículo conectado, que ahora explicaré por qué nosotros pensamos que a Renault le afecta en menor medida que quizás a otros competidores de la industria. Y el tercer bloque es la regulación, el aspecto de las emisiones. Hay una serie de objetivos que se tienen que cumplir tanto en Estados Unidos como en Europa para 2020,
y de reducción de emisiones de CO2, de nitrógeno, etcétera, ¿no? Entonces nosotros, viendo que todo el sector de automoción está fuertemente afectado por estos miedos que se han generado en el mercado y que tienen razón de ser, no estamos diciendo que el mercado simplemente sea tonto, sino que hay una razón de ser detrás de cada una de las cosas. No sé, sí. Vimos que en Renault, en el caso de Renault, estas incertidumbres hasta cierto punto están apaciguadas o afectan menos a nuestro caso de inversión. En el caso de Estados Unidos, pues por ejemplo Renault vende 0 coches en Estados Unidos, con lo cual el ciclo estadounidense no le afectaría. En el caso de China, ahora mismo Renault está vendiendo prácticamente 0 coches, acaba de empezar a vender, aunque en su plan hasta 2022 sí que entra la expansión en China, pero luego ya veremos que a través de vehículos ligeros comerciales, no tanto vehículos de pasajeros, etcétera, lo cual ayuda. En la parte de regulación y emisiones está haciendo un esfuerzo muy grande junto con Nissan y ahora con Mitsubishi, porque forman parte de una alianza para invertir mucho en investigación y desarrollo y conseguir estar a la altura, y en ese sentido estamos reconfortados. En la parte de diésel, con lo que ha afectado a Volkswagen y todo lo que estaba comentando de las emisiones, han sido investigados. Renault está siendo investigada, me parece que Peugeot también, Volkswagen ha sido investigada, hay todo un conjunto de fabricantes de automoción que están siendo investigados, pero nosotros por el momento no ha salido nada a relucir que indique que Renault ha incumplido la ley, y tras hablar con el equipo gestor estamos bastante tranquilos de que no ha sido así. Y por último, la disrupción tecnológica, que sería quizás una de las principales partes por las que el mercado no considera que Renault vaya a ser uno de los futuros fabricantes que estén en el mercado dentro de 5 o 10 años. Nosotros pensamos que Renault y Nissan están haciendo, como antes mencionaba, un esfuerzo en I+D muy grande, y de hecho, y esto lo avalan los hechos y no simplemente las teorías, son los mayores fabricantes de vehículos eléctricos del mundo, venden más que Tesla. Renault y Nissan conjuntamente venden 100.000 vehículos eléctricos este último año, y Tesla vendió en torno a 70.000, y llevan 500.000 coches vendidos de forma acumulada hasta 2016 de carácter eléctrico. Entonces, indagando más y viendo que realmente los miedos del mercado quizás no tengan tanta fundamentación como parece ser, nosotros nos pusimos en la parte del análisis, a tratar de encontrar cuánto realmente vale Renault, ¿no? Y aquí pues viene un poco a colación con lo que había mencionado antes Iván, que descubrimos que consideramos que hay un activo oculto o un beneficio oculto que puede ser Nissan. Ya lo puedes ver por el lado de que Nissan realmente nos está poniendo en valor en el precio de Renault, que tiene un 43% accionariado en Nissan, o viceversa, que lo que vale Nissan, lo que nosotros consideramos que vale Nissan después de hacer un análisis pormenorizado de la compañía, es exactamente igual que la capitalización en bolsa de Renault, con lo cual te estarías llevando gratis, entre comillas, quizás gratis no es la mejor palabra, pero sería un activo oculto, un valor oculto, el negocio intrínseco de Renault de coches, junto con otra serie de cosas. Aquí lo hemos tratado de poner, quizás es un poco complejo de ver, pero bueno, nosotros llegamos a una valoración normalizada, como mencionaba antes Alejandro, del negocio de coches de Renault, que ahí hay un punto de dificultad, y es en lo que tratamos de mostrar o de poner un freno al ciclo. Es decir, al final, ¿cómo captas en tus números de cuánto vale una compañía el ciclo y cuando revierta el ciclo? Pues nosotros tratamos de ser muy conservadores en ese aspecto y poner los números de volúmenes, por ejemplo, o de precios o de incremento en costes, que sean realistas y con los que mostremos cierto conservadurismo. Es decir, que el ciclo no se va a mantener en los puntos altos en los que estamos, sino que va a tender a bajar por el lado de volúmenes. Quizás que los precios, como cada vez hay más competencia, van a tender a estar estables o incluso a bajar. Los costes, por temas regulatorios y I+D, van a tender a subir. Todo eso lo tratamos de reflejar en un beneficio normalizado al que le aplicamos un múltiplo. Y como antes mencionaba Alejandro, es decir, el múltiplo al final no es rocket science, no es un trabajo de ingeniería. Llegamos a un múltiplo que consideramos que es sensato, que tiene razón de ser, y se lo aplicamos a un beneficio normalizado, que es donde hemos puesto la mayor parte de nuestro esfuerzo analítico, ¿no? Entonces, por resumir, llegamos a un valor de Renault de en torno a 16 billones de euros. A su vez, Renault tiene un negocio financiero que, por la indagación y por el análisis que hemos hecho y nuestra due diligence, creemos que hemos llegado a la conclusión de que es un negocio de bastante calidad. Es como si tuviese un banco dentro del propio Renault, pero con unos ratios considerablemente mejores que la mayoría de los bancos europeos, cuando realmente si tú no se le está dando prácticamente valor metido dentro del conglomerado Renault, ¿no?
que también llegamos a un valor en torno a 6,5 billones, y luego tiene una participación minoritaria de un 1% en Daimler, que es una compañía de automoción alemana premium también de mucha calidad, que consideramos que vale más de lo que está cotizando en mercado, y otra serie de cosas, otros activos que metemos en una especie de cajón desastre, y luego unos ajustes que hacemos nosotros de tipo de provisiones, capital circulante negativo, etcétera, para llegar finalmente a la conclusión de que tendríamos gratis, otra vez como digo entre comillas, o un valor oculto de en torno a 16 billones de euros, lo cual nos arrojaría un potencial de revalorización de en torno al 70%. Bueno, la parte de Tesla se la voy a dejar a Andrés. Total, que esto nos lleva al mercado y cómo mira el mercado las cosas. Y yo no le tengo ninguna manía a Tesla, me parece una compañía increíble, y el fundador Elon Musk me parece un visionario que está probablemente haciendo muchas cosas buenas por la humanidad, y una vez me monté en un Tesla y salía emocionado, y si me lo dieran barato estaría encantado de tenerlo. Pero hay una dicotomía increíble entre lo que el mercado está dispuesto a pagar por Tesla y lo que está dispuesto a pagar por otras empresas como Renault. Entonces, en Tesla, que bueno, ahora veremos los números, pero tiene una capitalización de 60.000 millones de dólares, 60 billion, y Renault hemos visto que tiene 22, ¿no? Entonces, el mercado se cree que Tesla va a ganar la guerra del cambio estructural en el sector. Y esto es un sector, bueno, que yo no diría que es un sector en el que a mí me gustaría montar mi negocio, porque es un sector súper competitivo, con empresas que llevan en el sector pues desde antes de la Segunda Guerra Mundial, haciendo motores, haciendo coches, haciendo de todo. Bueno, son profesionales de competir, y Tesla se mete en ese mercado, y el mercado se cree que va a ganar, y yo no lo sé, pero yo no sé si quiero apostar contra eso, ¿no? Además, le dan a Tesla una ventaja clarísima en vehículo eléctrico. Y pues como estamos haciendo todo este estudio, pues intentamos entender un poco mejor, y el vehículo eléctrico, nuestra conclusión al final es que es el interior del vehículo, que lo hacen todos como ellos lo hagan, pero luego el motor son motores eléctricos, las baterías se compran a terceros, o sea, al final muchos componentes no vienen de los fabricantes de coches, se compran a terceros. Entonces es difícil entender que alguien pueda tener una superioridad frente a los demás cuando puedes comprar las partes, ¿no? Y luego el mercado piensa que lo que importa al final es el crecimiento y no importa la caja, y ahora hablaremos de cuánta caja tiene Tesla o cuánta genera, ¿no? Y nosotros, pues como hemos dicho, tenemos pues, no sé, issues o problemas con que el mercado se crea esto, porque el primer punto que a mí me parece lo más importante es que Tesla todavía no ha competido. O sea, todavía no tenemos a BMW ni a Daimler ni a las marcas buenas produciendo coches, porque Tesla se posiciona en el nivel alto. Entonces no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar cuando ellos vengan con coches igual de buenos. A lo mejor ganan la guerra como se cree el mercado, o a lo mejor la pierden. Yo no puedo apostar contra eso, ¿no? Pero el mercado sí que apuesta, paga 60 billion. Tesla nunca ha generado beneficios ni tampoco cash flow. Hoy he leído una notita de un broker que decía que es la compañía más grande de toda la historia que nunca ha generado ni beneficio ni cash flow. Como no genera cash flow ni beneficios, pues claro, se financia a base de ampliaciones de capital y de deuda, que pues hombre, tiene sus limitaciones en el tiempo. No sé durante cuánto tiempo se puede hacer eso, ¿no? Y finalmente, pues lo que decíamos de la competencia, los competidores se están poniendo las pilas, aunque suene a batería, ¿no? Entonces, pues ha habido muchos anuncios este último año y medio, 2 años, de los planes que tienen de competir en coches eléctricos, ¿no? Entonces, para tener un poco, o ponerlo en contexto, esto es Tesla arriba, los números, algunos números representativos y otros competidores, ¿no? Y entonces, pues por ejemplo, Tesla 60 billion de market cap, produciendo menos de 100.000 coches el año pasado, perdiendo dinero cada año, solo puede invertir en investigación y desarrollo 800 millones de dólares al año, y solo invierte por ahora 1.300 millones. O sea, esos números son mucho más pequeños que lo que invierten en investigación y desarrollo los competidores, que se están poniendo al día porque para eso tienen el dinero, ¿no? Y además los competidores invierten cada año en construir o mantener sus plantas actualizadas. Tesla no tiene planta. Tesla no produce ni 100.000 coches. Entonces, es increíble que el mercado se comporte de esta manera, o sea tan miope, o esté dispuesto a apostar porque Tesla consiga ser como BMW de tamaño a lo mejor y ganar más en cada coche que produzca, ¿no? Es un poco la apuesta que el mercado está dispuesto a poner sobre la mesa a favor de Tesla y que no está dispuesto a poner
a favor de Renault. O ni siquiera la mitad estaría dispuesta a poner a favor de Renault. Con lo cual nosotros estamos bastante tranquilos y creemos que pues Renault, una compañía que produce casi más de 3 millones de unidades, que gana 1,2 billón en coches, más otros 700 millones más en su banco, o sea, casi más de 2 billones, y que tiene el dinero para invertir cada año en desarrollo y en planta, pues es una empresa totalmente sólida que, esperemos que nos dé alguna alegría, ¿no? Para concluir también con lo que está diciendo Andrés, lo que comentaban antes Iván y Alejandro, que efectivamente yo estaba muy centrado antes en una empresa con un valor oculto, pero es que también estamos ante un claro ejemplo de inversión contrario al mercado. Es decir, lo que estábamos intentando mostrar con Tesla y con los miedos del mercado es que el mercado piensa, el consensus view es muy claro respecto al sector de automoción, y nosotros hasta cierto punto pensamos que las cosas no van a ser tan radicales como piensa el mercado, y por eso Renault nos parece un ejemplo bueno de inversión, mientras que Tesla, en contraposición, y es muy ópticamente muy fácil de explicar poniendo esta tabla, nos muestra toda la esperanza que tiene en una serie de aspectos el mercado en el sector de automoción, mientras que Renault es precisamente lo contrario. Muy bien. Vamos si queréis, a analizar primeramente cómo se encuentra el sector del automóvil y después pasaremos, si queréis, a las valoraciones. Mi primera pregunta es: ¿tenéis coche? ¿Que si tenemos coche? Sí. Sí, yo tengo coche. ¿Sabéis cuánto cuesta mantener un coche? Sí, lo sé. Bueno, pues depende de muchas variables. Depende de si tienes plaza de aparcamiento propia o la aparcas en la calle. Depende del tipo de combustible que utilices, de un montón de variables. Yo personalmente sé lo que cuesta el mío, pero no me he puesto a hacer un estudio de cuánto cuesta tener. Más o menos es racional tener coche en propiedad hoy en día en los países desarrollados. Esa es la pregunta. Lo digo porque cada vez más, yo afortunadamente me relaciono con gente joven, y la gente joven quiere, digamos, en lugar de ser propietario, disfrutar. Y entonces, en los países desarrollados, y bueno, aquí tenemos, digamos, el premio Nobel, digamos, que le han dado a Taleb, de si las decisiones son racionales o no. Yo sé que en determinados segmentos, a lo mejor ahora son más racionales que antes, pero a lo mejor hay determinados mercados, como pueden ser los mercados emergentes, que a lo mejor el sentimiento de propiedad es superior, digamos, a la racionalidad o al coste económico. ¿Qué pensáis de esta moda de compartir, de esta moda de disfrutar en lugar de poseer, y de hacer un estudio más racional, digamos, de los medios de transporte público? Porque, por ejemplo, en mi ciudad, Valencia, digamos, es que va a ser imposible coger el coche, porque están haciendo todo carril bici. Entonces, contaminación, carril bici. ¿Vamos a seguir comprando coches? Esa es la pregunta. La verdad es que yo no veo el futuro, y a lo mejor dentro de 10 años pues no hay coches, quién sabe, ¿no? Pero a lo mejor probablemente vuestro análisis es a 5 años. En los próximos 5, y incluso en los próximos 2 o 3, esperemos que esto haya dado algo de fruto. Pero a esos 2 puntos, hay 2 puntos que yo también hago, ¿no? Ya tenemos coches que se pueden compartir, que se llaman taxis. Entonces, si no hubiera ni un taxi en la calle libre, pues entonces alguien podría más taxis en la calle. O sea que ya tenemos mecanismos de flexibilidad para el uso del coche. Y el segundo punto es que el problema del uso o del compartir el coche, no, es que los coches necesitan todos los coches a la vez, y luego se aparcan todos los coches a la vez, porque todo el mundo se va a la vez de puente, o todo el mundo va a la oficina a la vez. Entonces yo creo que hay un límite, hay límites a cuánto se puede llegar a compartir la flota, que sí que es verdad. O sea, creo que se ocupa como la capacidad de utilización es del 5%, pero no sé yo si se puede utilizar al 80% ni al 50%, no sé cuál es el número, pero la demanda de los coches, yo creo que, bueno, tampoco me atrevo a apostar contra eso por ahora, o sea, que vayan a desaparecer. Porque vuestro análisis es un análisis que mira el presente más que el futuro, es decir, es a 5 años, y en 5 años, cuando compramos Renault, ¿compramos valor? No, es decir, nuestro análisis no necesariamente es a 5 años. De hecho, siempre hemos dicho que puede ser perfectamente a 10 años si el valor lo justifica. Simplemente es que Renault está a unos múltiplos tan bajos que si en 5 años no ha ocurrido la hecatombe en el sector de automoción, ya has compensado la inversión. Y respecto a lo que estabas comentando antes, a mí me gustaría también contestar mi opinión, y es que el coche compartido, ayer o antes leía un informe que dentro de los informes no está mal,
que mencionaba que es que la gente que más está hablando del vehículo compartido tiene un rango de edad entre los 20 y los 30 años. A mí me gustaría que alguien comparta mi coche, que tengo hija, y que realmente mi coche pues en algún momento no quiere ser compartido o no vas a querer compartirlo. O familias de 4 o 5 miembros familiares que tienen perro, pues igual tampoco es lo deseable compartir el coche. Todo el mundo piensa en un escenario futurista con coches estupendos, todos compartidos, cuando mucha gente realmente precisamente se compra coche porque no quiere compartir, sino iría en autobús o en un taxi. Y respecto a, ¿va a seguir vendiéndose coches en el futuro? Muchas veces yo creo que tendemos a ser miopes en Europa o en Estados Unidos pensando que solo existe Europa-Estados Unidos. En un futuro ahí está el sudeste asiático, está India, está África con 2.000, 3.000 millones de personas, que su siguiente paso es tener coche, y preferiblemente un coche de combustión, porque no tienen ni la infraestructura ni las características necesarias para tener coches eléctricos. Entonces es interesante porque el otro día el consejero delegado de Renault en la presentación estratégica decía: no nos olvidemos que el mundo es muy grande y hay un mercado potencial de 2.000, 3.000 millones de personas, que su siguiente paso es simplemente tener un vehículo. Ni un vehículo eléctrico, ni un vehículo volador, ni autónomo, ni conectado. Simplemente un vehículo. Muy bien. La elección de esta empresa de Renault ha sido porque tiene participaciones cruzadas con otras del sector y eso a su vez multiplica el descuento, o por eso habéis elegido una empresa como Renault que a su vez participa de otras empresas, digamos, del sector, o habéis elegido Renault porque está más barata en relación a otras automovilísticas sin tener en cuenta, digamos, el efecto de participaciones cruzadas. Es una combinación de todo al final. O sea, nosotros valoramos Renault y valoramos cómo de arriesgada o no arriesgada puede ser la inversión, y en eso tenemos en cuenta lo que decíamos antes, ¿no? Los gestores, los activos, la participación de Renault y el negocio. Entonces el negocio será común a todos los fabricantes de coches, pero ellos son de mercado masivo y no son de mercado premium, pero tienen un gran gestor y luego tienen activos, y miramos un poco cómo queda todo y pues cuánto compramos con la valoración, que es el cuarto punto, el más importante. Entonces es una combinación de todo. Renault es de las que más potencial tiene para nosotros, pero tengo que decir que tenemos otras también, pero Renault es una de las preferidas. Sí. Y una pregunta, ¿quizá Renault esté cotizando como esté cotizando por el 20% que tiene el Estado francés o no? Es probable que la parte que tiene el Estado mayoritaria en Renault sea ahora un peso que está lacrando la acción, ¿no? Pero de todas formas es una cosa que tiene todas las vistas de ser momentánea o temporal, por así decirlo. Parece que el Estado francés, aunque sea una participación importante, ellos aumentaron del 15 al 20% por una situación momentánea, porque querían impedir una serie de votaciones, y ya más o menos lo que se está hablando es que precisamente van a querer vender ese 5%, y cuando eso ocurra se puede dar lugar a una serie de movimientos corporativos que pueden ser interesantes, aunque todo esto por momentos no dejan de ser rumores, especulación, pero sí es posible que uno de los elementos añadidos para que la acción de Renault no termine de despegar es la participación mayoritaria del Estado francés, efectivamente. El otro día estaba mirando yo también la presentación estratégica y parece ser que se fía todo al crecimiento de países emergentes. Es decir, parece ser que Rusia, Brasil, digamos, aún están un 50% por debajo del pico del ciclo. ¿Vosotros pensáis hasta qué punto la situación macroeconómica en estos países, como pueden ser altos precios del petróleo, que normalmente va bastante correlacionado en el mercado ruso, o bajada de tipos de interés en Brasil, que eso ayuda al sector, se va a producir para que Renault, digamos, incremente sus ventas tal y como prevé en el mercado? Bueno, te dejo que digas otro número, pero solo para poner las cosas en contexto, nosotros no hemos puesto en nuestro normalizado el objetivo de la empresa, ni en margen, ni en ventas, ni en volúmenes, con lo cual, si eso pasa, mejor, pero no estamos ni siquiera contando con que eso sea necesario. ¿Pero de dónde pasaremos a vender 70.000 automóviles? Algo habréis hecho, decir, estos 70.000 vehículos se venderán tantos en Europa, o más o menos, con un cierto margen, tantos en países emergentes, tantos en Rusia, etcétera. No, la compañía tiene un objetivo de 70.000 millones de dólares de euros de ventas y nosotros tenemos como 56.000. No estamos dando el beneficio pero de lograr la empresa eso. Creo que tiene 70.000 en el 2022. Correcto. Claro. Y vosotros creo que también lo habéis puesto esa cantidad en el 2022. No. ¿No? O a ver.
¿Puedes pasarla, por Simplemente lo mostramos, no nos hemos parado a explicarlo, pero lo mostramos. Creo que la primera diapositiva sí que está. La primera, efectivamente. Pone 70.000. Por lo menos yo creo que pone 70.000. Es correcto, pone 70.000. Lo hemos puesto como objetivo de la compañía. De la compañía, ¿no? Pero no está incorporado en nuestros números. Vale, en ese ejercicio que hacíamos antes de tratar de ser conservadores, nosotros no le estamos dando el beneficio de la duda, aunque por lo que se está mostrando esto igual es poco realista, pero no estamos incorporando nuestros números, sino la compañía tendría un potencial mucho más alto, ni el incremento en Brasil, ni el incremento en Rusia, ni el incremento en India, etcétera, etcétera. Y además, a colación con lo que estabas diciendo, hemos hecho un análisis y aunque todo el mercado más o menos ha salido diciendo en la presentación estratégica de Renault que depende única y exclusivamente que crezcan y que tiren los mercados emergentes. Bueno, lo dice el presidente en la entrevista en Le Figaro. Bueno, pues lo dice. Lo dice, yo por lo menos lo he leído, Yo no sé. Yo el domingo en Le Figaro. Yo no entendí, puede que lo diga, lo dice, eso está clarísimo. Si mi francés aún es potable. Yo lo que entendí es que se van a basar el futuro crecimiento en los mercados emergentes, pero que Renault crezca en esos mercados emergentes no depende de la situación macro única y exclusivamente de esos mercados emergentes. Es decir, que si Brasil va bien y vuelve a vender 4 millones de coches, o Rusia va bien y vuelve a vender 3 millones de coches, obviamente les va a beneficiar. Pero alrededor de 2/3 del crecimiento que ellos estiman en esos mercados emergentes viene de acciones que van a tomar ellos, es decir, que están en sus manos llevarlas a cabo. No simplemente que la economía de esos mercados emergentes tira hacia arriba, sino en llevar a cabo un plan estratégico que depende única y exclusivamente de ellos en esos mercados estratégicos. Te pongo un ejemplo. Incorporar modelos nuevos o modelos con una mejor imagen en determinados mercados. Modelos más pequeñitos para un mercado en el que se venden mejor los utilitarios más pequeños. Una serie de circunstancias que dependen de ellos, con lo cual no es... O sea, el mercado se ve un poco la impresión de que simplemente si Rusia, Brasil y una serie de países más van hacia arriba sus economías, va a salir el plan, y si no, no va a salir. No terminamos de estar del todo de acuerdo con eso. Muy bien, y a mí también me sorprende, digamos, la valoración que habéis hecho de Nissan, porque Nissan a precio de mercado, habéis cogido una serie de valoraciones y Nissan a valor de mercado creo que es bastante inferior a lo que vosotros ponéis. ¿Por qué en unas participadas cogéis, por ejemplo, en Daimler, la participación a valor de mercado y la otra hacéis una valoración propia? Ya sé que es porque es más porcentaje, pero ¿qué le veis a Nissan cuando Nissan tiene parte del mercado relacionado con Estados Unidos? Digamos, este potencial, porque la capitalización yo creo que debe ser 15.000 o 16.000 millones de euros. ¿Cuál es la diferencia entre los 15.000 y los 22.000? Sí, correcto. De hecho, Nissan creo que tiene una capitalización a día de hoy en torno a 13.000, 14.000 millones No, 13.000, 14.000 la parte que le correspondería a Renault, efectivamente, sí. Ese 43%, sí, si no serían 26.000... 54 euros por acción. Correcto. Bueno, a nosotros nos pareció suficientemente relevante la participación en Nissan y como parte del caso de inversión que decidimos hacer un análisis pormenorizado independiente de Nissan, porque en última instancia gran parte del caso depende de que Nissan valga una cosa o valga otra. Por eso decidimos hacer un análisis de Nissan y nos dimos cuenta de que Nissan también, como parte de todo el sector y por otra serie de razones, también está infravalorada. Según nuestra perspectiva, con una serie de normalizaciones que también hicimos, etcétera. Normalizaciones incluso más agresivas que las de Renault, porque Nissan tiene una exposición a China y a Estados Unidos, que son precisamente los mercados que están en un punto del ciclo más álgido, ¿no? Y en Daimler, ¿por qué no lo hicimos? Pues Daimler al final, pues en última instancia es un billón de 1.000 millones de euros, porque solo tienen un 1%. De haber hecho un análisis por separado, pues aunque Daimler valga el doble y digamos que valiese 2.000 millones, pues no afectaría realmente a nuestra valoración por ser una parte muy pequeña. Muy bien, y ya por último, antes de empezar las preguntas, el negocio financiero de Renault, a mí me gustaría que incidierais un punto más sobre qué representa sobre el total, por ejemplo, de los recursos propios o de la caja que tiene Renault, un poco hablar de la morosidad y saber si está, digamos, garantizado con los vehículos, porque claro, los vehículos, el valor venal, digamos, disminuye muy rápidamente, mientras que normalmente los préstamos tardan más en amortizarse. Bueno, pues también hemos hecho un análisis del negocio financiero de Renault.
y la verdad es que tiene unos ratios muy buenos que nos sorprendieron en primera instancia y por eso decidimos también indagar más, porque no sabíamos si creérnoslos o no, pero parece que son reales. Es una financiera muy conservadora. Se trataría básicamente de un banco, pero que están haciendo las cosas muy bien, no prestan a todo el mundo, porque la gente tiende a pensar que las financieras de las compañías de automoción prestan de forma indiscriminada. Eso no es cierto. De hecho, BMW, aunque quizás estamos hablando no de otra liga, porque yo creo que tiene una calidad parecida a la financiera de Renault, pero una financiera distinta por tamaño, etcétera, ¿no? Pero BMW realmente ha mostrado tener una solidez en los años de crisis, la financiera de BMW, mejor que muchos de los bancos que hay en Europa y en el mundo, ¿no? Y entonces, punto número 1, no prestan de forma indiscriminada. La tasa de morosidad en Renault, por ejemplo, es del 0,3%, si no me equivoco. Es decir, yo tengo un compañero que cubre bancos y cada vez que lo hablamos queda sorprendido y me dice que hay algo escondido o que la gente realmente es tonta por no hacer el spin-off de la financiera de Renault y ponerla a cotizar, ¿no? Y bueno, es cierto que la naturaleza del negocio financiero de las compañías de automoción es distinta que la de los bancos, porque al final la gran parte de los activos de los bancos son préstamos a largo plazo, ya sean hipotecas o de otra naturaleza, mientras que los préstamos para comprar coches suelen ser de una duración más reducida, y en el caso en el que el cliente no te pague por alguna razón o haya un retraso o lo que sea, tú tienes una facilidad de ejecución sobre el activo, que es el coche, muy fácil. Y además ese activo tiene mucha liquidez en el mercado, porque hay un mercado de segunda mano y se puede poner muy rápidamente a la venta en el mercado de segunda mano, mientras que no es lo mismo, por ejemplo, con las casas o con otra serie de activos que tienen otros bancos. Sí, pero el valor del coche desciende más rápidamente que tú amortizas el préstamo, porque nada más matriculado, digo yo, ahí la clave yo creo que está en la morosidad. Es decir, si son capaces de, por su scoring, por la forma de dar el préstamo, de mantener la tasa de morosidad así, evidentemente el negocio financiero debía de sacarse a bolsa. Eso lo tengo yo bastante claro. Bueno, de hecho hay el caso fue la financiera de Société Générale hace poco, que está a 2,2 veces book value, y ese está a 1,2. Esto es un banco con un ROE, que es un ratio de los bancos, ¿no?, del 13%, cuando los bancos en España buenos a lo mejor están ganando el 6 o el 7. Sí. O sea pero las financieras de los coches se dedican a esto, y cuando te dan el préstamo tienen un plan de cuánto va a perder el valor, cuál va a ser el valor residual si hacen leasing, etcétera. O sea, ya lo tienen contemplado, y de hecho es interesante porque esto es un poco fuente de preocupación para mucha gente, claro, que explica también en parte por qué el ciclo de los coches asusta a tanta gente, ¿no? Pero en el 2008-2009 creo que los alemanes, o sea, los fabricantes alemanes en total, ellos dos perdieron en total como 2 billones. 2 billones BMW y Daimler incluso menos que BMW. Por impacto al valor residual durante la peor crisis financiera de los últimos años, con lo cual, bueno, tenemos bastante confianza en ese tema. Y otro tema que a mí, digamos, me preocupa es, ahí ya tenéis tenido en cuenta, normalmente las empresas francesas que tienen gran volumen de trabajadores tienen, digamos, planes de pensiones que no tienen cubiertos totalmente. ¿Lo habéis tenido presente y habéis valorado cuánto podía ascender? Sí, las pensiones, pero ya no son las compañías de automoción, sino en todas las compañías que valoramos. Sí, pero al tener tanta masa laboral. Correcto, sí, lo tenemos incluido dentro de provisiones, nosotros lo solemos mencionar de forma genérica como provisiones, pero ahí están metidas las pensiones, efectivamente. Y entonces es el volumen total, es decir, el montante total de provisiones que tengan, provisiones simplemente por la naturaleza del negocio, como pensiones, está incluido, y nosotros lo eliminamos de la valoración de la compañía. Pues muy bien, ahora si tenéis alguna pregunta tanto por Twitter como presencial. Empiezo yo con Twitter. Creo que va muy ligado a lo que estáis hablando, ¿vale? Voy a intentar plantear la pregunta porque es un poco compleja, tal como la ha escrito el tuitero. Parte del crecimiento ha venido de las financieras con colateral de los coches y con tipos artificialmente bajos. Con el cambio al coche eléctrico, los colaterales de los coches de combustión bajarán. El valor residual, entiendo que se refiere. Y si suben los tipos de interés muy rápidamente, ¿qué riesgos veis? Bueno, por partes, efectivamente, si la introducción o la adopción del vehículo eléctrico ocurre de golpe y en masa, obviamente el valor residual de los vehículos de combustión
caería en picado. Lo que pasa es que parte de nuestra tesis es que esa adopción del vehículo eléctrico no se va a producir ni tan rápido ni de forma tan generalizada como piensa el mercado, sino que va a ser mucho más progresivo y por tanto el valor residual de los coches de combustión se va a mantener de forma más estable en el tiempo. Eventualmente, obviamente, si al final el vehículo eléctrico es, como piensa el mercado, la tecnología ganadora, que todavía es un signo de interrogación porque no lo sabemos, pero si finalmente eso ocurre, pues efectivamente el valor residual de los vehículos de combustión pues tenderá a caer, pero nosotros pensamos que va a ser mucho más progresivo de lo que piensa el mercado. Y la segunda parte era la subida de tipos de interés, ¿no? La subida de tipos de interés, bueno, nosotros por nuestra filosofía no tratamos de predecir la macroeconomía, entonces no sabemos, creemos que lo natural es que eventualmente suban los tipos de interés porque estamos en un mercado artificialmente bajo, pero no sabemos ni cuándo se va a producir ni en qué grado se va a producir. Entonces, como eso escapa a nuestra probabilidad, a nuestra posibilidad de establecerlo en los números en nuestra estrategias de inversión, simplemente lo consideramos un riesgo y lo que tratamos de hacer es establecer unas hipótesis en nuestros números normalizados, en volúmenes, en crecimiento quizás de los costes financieros que tienen que pagar Renault, y en volúmenes por el lado de si suben los tipos de interés, la financiera de Renault va a poder financiar menos coches. Por ese lado tratamos de ser conservadores, pero fuera de eso no podemos establecerlo de ninguna otra manera. Y además, como he dicho antes, hemos mirado situaciones extremas históricas donde el impacto al final no ha sido tan terrible y probablemente sea mucho más drástica la caída después de la crisis financiera en el 2008 que la crisis que pudiera venir por una subida paulatina de tipos de interés. O sea que, bueno, hemos mirado casos anteriores y no parece una situación de vida o muerte. Esperemos que tengamos razón. ¿Alguien alguna pregunta? Un comentario. Sí, habéis comentado que no hay exposición a China básicamente ni a Estados Unidos, pero eso de una forma directa, pero de una forma indirecta si hay competidores que sí que tienen exposición y a lo mejor hay un final de ciclo en esos sitios, pues a lo mejor tienen un incentivo a comportarse de forma irracional y bajar precios, ¿no?, para ganar cuota en Europa, si tiene sentido. Yo no he terminado de entender la pregunta. La pregunta es que si ellos no tienen nada en Estados Unidos, pero los de Estados Unidos sufren, van a por ti en Europa. Sí, eso es totalmente cierto. Por eso hemos normalizado los números intentando ser conservadores y en vez de los 70.000 coches pues, o 70.000 de ingresos, 70.000 millones de euros de ingresos, lo dejamos a 56. Hemos hecho rebajas muy fuertes en Estados Unidos a través de Nissan, por ejemplo, creo que es de un menos 30% el primer año que viene, o sea que hemos intentado ser conservadores. Bueno, tenemos margen. Y yo también quería añadir que el negocio de coches, por mucho que sea global en el sentido de exportaciones, es un negocio de escala regional también. Es decir, los fabricantes de coches que están en Estados Unidos y que venden en Estados Unidos, por lo más general, tienden a tener plantas de producción en Estados Unidos o cerca de Estados Unidos, ya sea en México, en Canadá, porque al final es muy importante tener unos costes lo más reducidos posibles, tanto de transporte como de proveedores locales, etcétera, ¿no? Entonces, ante un contexto en el que cayesen mucho las ventas en Estados Unidos, no sería tan fácil, o pensamos que no sería tan fácil, reubicar toda esa producción, exportarla y encima unos precios muy reducidos, porque las compañías que hagan eso probablemente no cubrirán costes y quebrarán. Eventualmente, durante un tiempo quizás puedan hacerlo, pero no de forma a lo largo del tiempo. Es solo una opinión sobre el tema de Tesla. A mí me da la impresión que la gran visión que ha tenido Elon Musk con el coche eléctrico es la importancia que le ha dado a las baterías. Elon Musk ha construido la fábrica de baterías más grande del mundo, que tiene 1 millón de metros cuadrados. Y verdaderamente el futuro de ese tema está en las baterías. Yo tengo un amigo cuyo hijo está estudiando ingeniero energético y siempre le digo: Alex, olvídate de todo y estudia baterías. Totalmente cierto. Ha tenido una visión increíble. Le he llamado un visionario antes.
y es verdad que construye estas baterías. Lo que ocurre es que la batería la construye Panasonic. O sea, Panasonic, que ya construía baterías antes, y es gracioso porque las baterías que van en Tesla son las baterías que están en los ordenadores. O sea, son muchas, 7000 baterías de ordenador conectadas en serie y las meten en un coche, ¿no? Entonces, ellos la compran a Panasonic, que también puede vender baterías a Mercedes, si quiere, ¿no? Hay otros dos fabricantes que también se las venden a Renault o a Daimler o a BMW, a quien quiera. O sea, las baterías no las fabrica Tesla, las fabrican terceros, y eso es nuestra reflexión es hasta qué punto esto es una ventaja si las compran. Todo el mundo puede comprar baterías, entonces eso no nos parece que sea una ventaja. Lo que tengo es que la fábrica de 1 millón de metros cuadrados es de Tesla. No sé, correcto. Una joint venture con Panasonic, sí. Panasonic, pero que, Sí, sí. lo que ellos mandan allí en Sí. esa fábrica. Sí, pero bueno, me sé más o menos los números y van a ser más o menos 30 gigavatios hora de capacidad. Y hay otra compañía que se llama Samsung SDI, que está construyendo en igual de grande, y otra que se llama LG Chemical, que otra igual de grande. LG vende a Renault. O sea que al final es una industria que todo el mundo sabe cómo se está moviendo y todos van a comprar de los fabricantes. Pero es totalmente verdad. Bien, vamos a ver, en el tema de valoración, normalmente los holdings o las participaciones cruzadas se valoran, y vuelvo a insistir, con un cierto descuento. Vosotros lo habéis valorado con un premium, sobre todo en Nissan. A mí me gustaría que incidierais un poquitín más, ya que es gran parte, digamos, de la valoración de Renault, digamos, en la tesis de inversión de Nissan. ¿Qué le veis a Nissan, digamos, para tenerla tan sobrepreciada respecto al precio actual? Bueno, es que lo decían antes Alejandro y Iván muy bien, lo del sentido común. Cuando el mercado llega a una valoración, que muchas veces hay analistas que son muy buenos y muy inteligentes, y de repente simplemente en una línea ponen que le aplican un 30% de descuento por ser un holding, nosotros nunca lo hemos llegado a entender. Es decir, las cosas valen lo que creemos que valen, y luego lo aplicar un descuento simplemente porque ha tenido un descuento histórico medio o porque te da la gana, hablando mal. Es decir, nosotros no lo entendemos, y de hecho muchas oportunidades de inversión en las que hemos invertido en el pasado han sido holdings que han tenido un descuento histórico que nosotros pensamos que no tenía razón de ser. Yo pongo un ejemplo simplemente porque es muy fácil. BMW, las acciones preferentes de BMW siempre han cotizado con un descuento respecto a las ordinarias, hasta que de repente en un momento dejan de hacerlo y el mercado repentinamente te da la razón de forma rápida y llega a tu punto de valoración, y es cuando en ese momento piensas en vender. Pero simplemente lo de aplicar un descuento per se, por aplicarlo, por ser un holding, nosotros pensamos que no tiene mucha razón de ser, mucha lógica. Y respecto a Nissan, creemos que hicimos un trabajo bastante pormenorizado, entrando en profundidad en la compañía y aplicando también un punto de conservadurismo. Llegamos a una valoración que de hecho dista mucho de la valoración o del precio que tiene en el mercado, pero no dista mucho el valor en libros que tiene Nissan en los libros de Renault, porque los libros de Renault, Nissan vale 19.000 millones y nosotros llegamos a 22.000, 23.000, lo cual demuestra, o sea, a nosotros nos parece que ahora el mercado está siendo demasiado duro con Nissan y nosotros creemos que vale distinto, que vale más. Muy bien, y ya, digamos, para finalizar un poco las preguntas que os hago, a mí, digamos, siempre he creído que había que comprar las empresas cíclicas en mínimo de ciclo, es decir, cuando el precio del petróleo estaba alto, cuando no se vendían coches. Ahora parece que estamos en el pico. Un poco, es que ha cambiado un poco, digamos, la percepción de que los automóviles, no hay tanta variabilidad en márgenes, no hay tanta variabilidad en beneficios, en costes, para dejar de ser una acción cíclica. No creo que haya cambiado mucho. No creo que haya cambiado mucho. A mí también me gusta comprar cosas cíclicas abajo. Lo que ocurre es que todo el mundo le tiene tanta manía al sector que la valoración y la percepción se ha adelantado muchísimo a lo que puede hacer el ciclo de ventas de los automóviles. Entonces, de alguna manera, la valoración está descontando ya ese ciclo bajo. Por eso aplicamos la normalización, intentamos ser conservadores aquí y allá, ajustamos capital circulante, etcétera, y aún así nos sale todo ese upside. Entonces, pues hombre, la valoración es lo que es, y al final comparamos con los 3 puntos que decíamos antes, ¿no? Pues los gestores, el negocio, los activos y la valoración, y encaja, pues no vamos a esperar a ver si el ciclo
ocurre o no ocurre, porque la valoración puede ir antes o puede ir después, entonces nosotros hablamos con el precio por acción. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Sí, bueno, lo digo con lo que estabais hablando antes de BMW. Dicen que sois un equipo que históricamente siempre se ha basado en el sector premium, me imagino que se refiere a mucho margen y poco volumen, y ahora con Renault estáis acercándoos al mass market, con poco volumen, o sea, mucho volumen y menos margen. Pues, me imagino que quiere una explicación de ese cambio. Bueno, sí, es cierto que dentro del sector de automoción, que no es el sector ideal, entre comillas, en lo que se refiere a ventajas competitivas, siempre es mejor un fabricante que tenga una marca, la imagen de marca. Nosotros pensamos que en el caso de Mercedes o BMW, que es un distintivo y cierta ventaja competitiva. Dicho esto, al final las cosas, como decía Andrés, valen lo que valen, o lo que nosotros pensamos que valen. Y si un fabricante en masa, como sería Renault, tiene un descuento respecto a lo que nosotros pensamos que vale, que es muy grande, e incluso puede ser superior al que tiene BMW, que es mejor compañía, digamos que es mejor compañía, tiene un equipo directivo muy serio, tiene una familia detrás, tiene una imagen de marca, etcétera. Pero si el valor, o hay una discrepancia de valor en términos relativos muy grande, pues también nos podemos poner a pensar y a mirar compañías de producción en masa. Al final, pues lo que se comentaba antes, se trata de comprar barato. Buenas tardes. Me queda muy claro que estáis más cerca de los fabricantes convencionales de automóvil que de las nuevas tendencias o disruptores tipo Tesla. Vuestro caso, como lo habéis expuesto, pues a mí me resulta convincente y me encaja. Me gustaría, no sé si tenemos tiempo, pero me gustaría saber también vuestra opinión, el sector en sí. O sea, Renault frente a Tesla, me habéis convencido. Renault. Soy inversor vuestro, creo firmemente en vosotros y muy bien, pero del sector automoción me podéis dar, o sea, porque es cierto que hay fenómenos disruptores que vienen, luego es cierto que en el mercado se producen, no sé, por ejemplo en España, Gestamp, que era una empresa súper tradicional, conservadora, que huía de salir a bolsa porque pensaba que tal, ahora acaban de capitalizar. No sé, esto genera un poco como de miedo, tal. ¿Vosotros cómo veis el sector? ¿Lo veis robusto? ¿Apostáis por él? Insisto, tradicionales versus disruptores lo tengo claro, pero el sector en sí mismo, ¿seguís creyendo en él? Es, no sé, un poco... Yo solo voy a decir que lo vemos barato, ante todo. Entonces, si una cosa está muy, muy barata y luego hay una serie de posibles eventualidades que es muy difícil predecir, pero crees que lo barato que está compensa la inversión, pues un sector en general puede estar interesante. Dentro de un sector luego hay que hacer cherry picking y ver compañía por compañía, que es donde entra la labor de análisis, y tratar de discernir si efectivamente, primero como sector y luego cada una de las compañías que lo conforman merecen la pena. Personalmente creemos que el sector de automoción a día de hoy merece la pena, pero por lo que estábamos comentando antes, tampoco aquí es un punto muy complejo de valoraciones, etcétera, sino simplemente porque el mercado, por un tema de expectativas, el mercado está siendo excesivamente negativo y nosotros pensamos que aunque pueden ocurrir una serie de eventualidades negativas, no van a ser tan negativas como piensa el mercado. Hay otra cosa que es bastante interesante y es hay una dicotomía bastante importante entre los fabricantes de partes y los fabricantes de coches. Los fabricantes de partes están bastante caros y los fabricantes de coches están bastante baratos. Entonces, otro signo de miopía de mercado, ¿no? Creemos que los baratos, bueno, o los que son interesantes son los fabricantes de coches y los fabricantes de partes, pues probablemente menos, y los disruptores, pues probablemente menos. No nos vamos a meter tampoco, como decían antes, no hay que jugar todos los partidos, pero este parece un partido que podamos ganar, entonces, bueno, pues jugamos este. Otro inversor, debe ser del fondo, os pregunta, muy bien, mucho potencial en Renault, pero Hyundai pesa un 50% más en el fondo. Creo que eso lo puede contestar Paco mejor, pero vamos, me está diciendo aquí que ya no pesa más un 50% más. Y además Hyundai tiene un potencial parecido, o sea que están por ahí. Tienen diferentes historias. Hyundai tiene una historia bastante interna de que resuelvan los conflictos de
de gobierno corporativo, porque tienen acciones preferentes y acciones comunes, entonces la familia quiere controlar, entonces bueno, tiene un poco una complicación, y eso es uno de los principales drivers para Hyundai. Para Renault, en cambio, uno de los principales drivers pues es la resolución de la estructura con Nissan, su expansión o su recuperación en los países emergentes, como decían antes. Bueno, son diferentes combinaciones, pero con una base similar, y tienen un peso bastante similar ahora en el portfolio. Bueno, otra pregunta. No sé si está bien planteada, ¿vale? Nos hablan de que el negocio de la automoción, mucha parte del negocio está basada en la postventa, y que con la llegada de los coches eléctricos, vinculándolo con Tesla, estos se rompen menos. ¿Y cómo van a hacer frente a esa caída de ingresos? Me imagino que se refiere por esa caída de la postventa. Bueno, de hecho la postventa no es una parte muy importante de los ingresos. De hecho supone más un coste para los fabricantes de coches que un ingreso, porque muchas veces, con lo competitivo que es el sector, muchas veces se venden los coches con unas garantías, o unas garantías a muy largo plazo, y que si le ocurre cualquier cosa al coche, por las causas que sean, siempre y cuando no sea un accidente o lo que sea, pues corre con el gasto la compañía de automoción, y de hecho esto está reflejado en las provisiones, que es lo que nosotros luego eliminamos de nuestra valoración. Pero el servicio postventa no considero que sea una parte importante de los ingresos. Es una parte importante de los ingresos de los concesionarios. Hay empresas cotizadas de concesionarios, entonces ahí sí que ellos ganan mucho más con la parte postventa que con la venta del coche. Pues a lo mejor es complicado para ellos. Yo no lo sabía, ¿se rompen mucho menos los eléctricos o qué? Sí. Se supone que sí, ya veremos. Vale, vamos un poquito más de tiempo, voy con las dos últimas. A ver, es que hay bastantes. A ver, aquí otra persona nos pregunta por Peugeot, que dice que tiene muchas similitudes, prácticamente son idénticas. ¿Se ha planteado el caso de Peugeot, que otros gestores value le han comprado? Es cierto que Peugeot y Renault, por causas distintas, pero guardan cierta similitud en el caso de inversión respecto a cómo estaba Peugeot hace un año y medio, que estaba cotizando en torno a 10 euros, entre 10 y 13 euros la acción, y lo que eventualmente pasó. Nosotros consideramos que Peugeot era una inversión muy interesante a 10-13 euros, efectivamente, antes de que nadie en el mercado mirase Peugeot. Ahora que todo el mundo está diciendo que hay que comprar Peugeot y que Peugeot está entre 18 y 20 euros, no consideramos que Peugeot sea una opción interesante. La opción interesante nos parece Renault, que mucha gente está diciendo que no es interesante. Es decir, estamos haciendo un poco la historia de Peugeot, pero en el momento en el que hay que hacerla, consideramos. Se ha comentado varias veces que Tesla ha sido el revulsivo, si quieres, en el coche eléctrico. Mi percepción no era tanto que fuese el coche eléctrico, sino que fuese el coche autónomo, ¿no? Yo creo que ha dado visibilidad a la proximidad del coche autónomo, y a 10-15 años vista, pues sueños, no sé si de ciencia ficción o no, pero que los coches vayan solo. Y eso va en línea con compartir coches, va en línea con 3 millones de puestos de trabajo en Estados Unidos, de conductores de camiones y de coches que se van a quedar sin trabajo. Yo creo que la duda para mí es esa, es decir, el coche autónomo va a llegar en 10, va a llegar en 15 años, va a llegar en 20 años o nunca, y eso qué impacto va a tener a la utilización de coches, porque si pasa del 5 al 10%, son muchos coches que has dejado de vender, ¿no? Entonces ahí sí que el volumen de mercado ha caído sustancialmente. Si es eléctrico o motor, al final el coche lo tenéis que vender igual, ¿no? Pues la verdad es que puede que llegue, pero puede que tarde bastante, porque hay muchísimas complicaciones legales. Imagina, hay que pensar qué pasaría si un coche autónomo atropella a alguien en la calle. ¿Quién es la responsabilidad? ¿Del fabricante de coches? Porque es su coche, o del proveedor del software. Entonces la compañía de seguros lo paga, no lo paga. No hay regulación para eso, nadie lo tiene claro. Entonces yo creo que no solamente hay complicaciones técnicas, que falta mucho, sino también hay complicaciones legales y de todo tipo. Entonces la verdad es que yo no tengo una teoría de va a llegar
tal año, ¿no? Pero creo que puede tardar bastante. Y aún así, cuando llegue, pues lo que decíamos antes, ¿hasta qué punto va a querer la gente que tu coche sea el de todo el mundo? Si tienes niños, tienes perro, tienes lo que tengas, tu coche está sucio, o el de mi primo está sucio, yo no quiero el coche de mi primo, quiero mi coche, porque el suyo es un horror. Y luego, pues el que quiera compartir coches, hoy hay taxis, ¿por qué no hay más taxis? O sea, que al final yo no veo tan claro que porque sean autónomos los coches vaya a haber la mitad de coches, no lo sé. Creo que puede tardar bastante y bueno, pues iremos viendo. Si nos equivocamos, lo bueno de esto es que nosotros no hemos montado una planta de coches, podemos vender. Entonces, bueno, estamos comprometidos con la empresa como empresarios, pero como veamos que no funciona, nos vamos. Espero que no pase. Y estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Andrés, y además no hay que olvidar que Tesla no está a la vanguardia en coche autónomo, sino que es Google. Y Google ya ha dicho por activa y por pasiva que ellos no pretenden fabricar coches, que lo que van a hacer es desarrollar la tecnología y vendérsela a los fabricantes de coches. Con lo cual yo pongo bastante en duda que vaya a ser Tesla el que tenga el coche autónomo. Probablemente sea Google u otro y lo acaben licenciando al resto de fabricantes de coches. Última pregunta, esta es nuestra desde Value School. Nos liberáis 2 recomendaciones de libros, tanto tuya, Juan, como de Andrés, y no vale decir el libro de Paco, ¿eh? No me lo he leído. No entiendo por qué no puedo decir el libro, Paco. Para mí, el pequeño libro que bate al mercado, de hecho el Greenblatt. Pues para mí uno que es muy cortito y es muy interesante, que se llama El pequeño libro de Behavioral Investment, que tampoco está en español, pero que es muy divertido y probablemente sea como el que ha recomendado antes Iván. ¿Ese es el Montier? Sí. Vale. Está en español ya. ¿Sí que está en español? Sí. Pues lo busqué y no lo encontré para regalarlo. Vale, muchas gracias. Vale, muchas gracias a todos, tanto a Juan como a Andrés como a vosotros, y pasamos a la última.